Hola, hola, saludos a todos. Hoy les traigo una partida de esta undécima ronda, la última ronda del Gran Chess Tour jugado en Zagreb, Croacia, que enfrentaba al gran maestro y campeón del mundo Magnus Carlsen contra el francés, también gran maestro, Maxime Vachier-Lagrave. Esta partida es bastante instructiva porque yo pienso que el nivel que está ahora mostrando Magnus Carlsen es fuera de lo común, ¿verdad? Viene con una racha de torneos y no solo torneos, porque los torneos que ha ganado de manera consecutiva, creo que con este suma el octavo, no estoy completamente seguro, pero el nivel de las partidas es realmente altísimo. Muchos comentan que se trata principalmente del apoyo con las máquinas, con los digamos que los motores, en este caso Alfa Zero, que todos, bueno, todos saben que se ha mostrado un gran revuelo en esta nueva manera o nuevos métodos de análisis y de buscar posiciones en el ajedrez. Esta partida que comenzó con un Carlsen con medio punto de ventaja sobre el segundo, el que le seguía en este momento era antes de esta última ronda, Wesley Zhou, con Carlsen llevaba medio punto por encima, pero bueno, con esta contundente victoria al cual derrota a el francés, se lleva el campeonato con un punto de ventaja. La partida comenzó con D4 de parte de Carlsen, respondida caballo F6 por el francés, C4, G6, caballo C3, D5, planteando en este momento una posible defensa Grunfeld, como en efecto ocurrió, caballo F3, normalmente se captura directo y se hace E4, aunque se puede transponer, permitiendo en este caso el negro quizás podría jugar C6 y evitar este tipo de defensa como es la Grunfeld, es decir, rehuir un poco al esquema Grunfeld, pero el francés sencillamente decide jugar, digamos que lo que tenía planificado, ¿verdad? Entrar en una defensa Grunfeld con alfil G7, peón por peón, o C por D5, caballo D5, E4. Este tipo de defensa cede en el centro a cambio de, digamos que minar o presionar el centro, ¿verdad? Porque vamos a dejar una cadena de peones central, pero teniendo una diagonal que en muchos casos tiene utilidad, aunque en esta partida, como vamos a ver, Carlsen supo, digamos que, explotar sus ventajas. Caballo por C3, B por C3, C5, como comenté en un momento, hace un momento, presionando siempre este tipo de, en las Grunfeld, todo este tipo de defensa, se mina el centro, buscando atacar desde las diagonales. Muchas veces se juega B6, alfil B7 y tratando de minar el centro. Alfil E3 defendiendo, dama A5, ¿verdad? Amenazando directamente C por D5, creando esta amenaza, ya que está clavado el peón de C3 y bueno, planteando esa, por lo menos esa posición. Dama de 2. Este tipo de posiciones me recuerdan a las que jugaba ya hace bastantes años con mucha frecuencia o asiduidad Vladimir Kramnik, que creo que está por retirarse, si es que no se retiró, según las últimas noticias que he estado leyendo, enfrentando quizá a Peter Leko, que lo vi bastante jugando este tipo de posiciones, al mismo Peter Svidler, quien frecuentaba el uso de este tipo de posiciones, caballo C6. Acá el negro pudo haber jugado C por D5, E por D5 y dama por D2, a lo que se responde con rey por D2, que es una posición bastante estudiada, ¿verdad? Esto ya lleva bastante estudio por parte de la élite del ajedrez. Y aunque el rey blanco está en el centro, al no existir damas en el tablero, digamos que esta dama está, este rey en D2 está bastante seguro. Incluso sabemos que el rey en los finales o en las posiciones donde se simplifican con relativa rapidez las piezas menores o las torres, el rey es una pieza importante que ayuda mucho y colabora en el juego final. Entonces, en este caso, el rey, aunque está en el centro, no tiene, digamos que, gran problema porque puedes desarrollar tranquilamente las piezas y no hay, digamos que, un peligro inminente.
no hay ningún problema. En caso de un E5, siempre tienes el D5, que al final es lo que quiere jugar las piezas blancas. Siempre el D5 es el temático, la jugada en la que se basa todo el esquema Grunfeld, y el negro trata de evitar dicho movimiento, o en caso de que ocurra, que quede en las peores condiciones. La partida continuó. En lugar del cambio, jugó caballo C6, simplemente desarrollo, torre B1. Esto es una presión directa en la columna. Al revés, vamos a hacerlo al revés de esta flecha. Vamos a ver si la quito. Ok, así. Presión sobre la columna, evita que momentáneamente el alfil se retire. Peón por peón, peón por peón. Enroque corto. Carlsen sí optó en el cambio de damas, y a mí esta partida me parece muy instructiva por el hecho de que prácticamente refutó, por llamarlo de una manera muy ambigua, este tipo de variante, porque la partida me parece muy instructiva y ejemplar por el hecho de que neutralizó prácticamente cualquier intento de presión o de liberación por parte de las piezas negras. Veamos cómo continúa y cómo este caballo va a jugar un factor fundamental en toda la partida, porque Carlsen prácticamente lo neutralizó toda la partida. Alfil D3, alfil G4, enroque corto. No importa en este tipo de posiciones, realmente que te doblen los peones no juegan un factor tan importante. Primero porque digamos que el centro de E4 y D4 lo fortalece, porque el cambio lo que hace es apoyar, digamos que el peón de E4, aunque si bien no puede ser atacado, sí hay muchas posiciones donde el peón avanza hasta F5 buscando debilitar, ¿verdad? No es el caso, pero es el tipo de posiciones. Como comenté hace un momento, E6, este tipo de jugadas son, digamos que evitando el avance de D5. Esta diagonal, si bien el negro la puede, digamos que tener en cualquier momento permitiendo D5, es una diagonal que no tiene utilidad para el negro, porque este alfil prácticamente golpearía al vacío. Permitir D5 de una manera tan fácil no ayuda mucho al negro, porque esta diagonal no tiene ningún prospecto para que tú puedas utilizarla y crear algún tipo de amenaza. E6, evitas D5 por ahora. Torre D1, siempre buscando ese tipo de jugadas, de lograr hacer D5 en las mejores condiciones y tratar de avanzar. Torre F, D8, alfil F1, siempre buscando el D5 típico, y con la pareja de alfiles sabemos que los peones avanzan bastante rápido. Si ese peón llegara a D5 y con esa pareja de alfiles quizá presionando por acá y por acá, imagínate, esos alfiles serían de bastante utilidad para presionar para apoyar ese peón. B6, yo pienso que esta es la jugada clave o temática o crítica de la posición. En este momento ya Carlsen o los motores dan, digamos que una ventaja considerable, porque si bien el plan de esta posición es típica cuando el alfil de casillas blancas no se ha cambiado. Si aquí estuviera un alfil en C7, la posición estuviera no tan mal para las piezas negras, pero en esta posición, y después de la jugada que realiza Carlsen, que sencillamente controla la columna, porque al evitar que una torre llegue a la casilla C8, esta torre parece un poco inútil, porque no tiene prácticamente movimiento, y el caballo prácticamente neutralizado también por el alfil, porque esta casilla no posee esta casilla, y la casilla C6 tampoco la tiene, ya que un movimiento como caballo C6 perdería la pieza de inmediato, ya que está este ataque doble. Entonces la jugada B6, que permite alfil A6, quizá fue la clave de la posición, además de la que ya comenté de jugar contra el caballo en A5. La partida continuó con torre D6, buscando prácticamente el único plan a simple vista coherente, que sería, digamos que doblarse en la columna D y evitar en lo posible la jugada D5, tratando también de simplificar. La simplificación es lo mejor
que le puede venir en este momento a las piezas negras, simplificar, cambiar un par de torres, les garantizaría un final con muchas chances de tablas. Carlsen obviamente va a buscar evitarlo, agarró la columna, ya que no puede ser disputada, además de que el torre de 6 amenazaba doblarse en D, amenazaba, bueno, no era una amenaza directa, pero digamos que apoyando el punto C6, aunque todavía no era posible por alfil B7. Torre C1, evitando cualquier irrupción por allí. Y ahora empezamos con, digamos que las jugadas forzadas. Alfil G5 de Carlsen. Vemos ahora lo complicado que resulta mover estas torres. Están muy incómodas, ya que prácticamente un movimiento como torre de 7 lo hace perder la partida, ya que un torre de 8 obliga a esta jugada y es prácticamente perdedora después de alfil B5, y las torres no tienen movimiento. Las torres no tienen casilla, esto está controlado por el alfil, todas estas casillas están controladas por el otro alfil. Veamos la fuerza en esta posición de la pareja de alfiles, la fuerza de las torres y cómo todas las piezas colaboran para un mismo fin. Un movimiento, prácticamente el único movimiento que le quedaría sería jugar alfil torre B7, pero un alfil A6 ya lo prácticamente es mate, casi que imparable, sí, prácticamente imparable, ¿verdad? Por las múltiples amenazas. Vamos a continuar. Torre de 6, torre de 8, ¿cómo quedamos? Alfil G5, única, prácticamente única, no tenía más movimientos. Ya comenté que no puedes irte a torre de 7. Torre 8 se puede responder con alfil B5 y vemos que los dos alfiles tienen una fuerza muy grande y prácticamente limitan completamente las torres. Ni siquiera en esta casilla puedes ir, porque si torre acá, siempre tengo alfil G4. Entonces le quedaría torre a 8 y puedo sencillamente hacer D5 o entrar con torre C7. La partida continuó con, vamos a devolver acá, torre de 6, alfil G5, F6, alfil E3. Después de alfil E3, para empezar defiendo mi punto D4, que era la única, digamos que la única pieza que estaba atacándome el negro. H6, yo diría que aquí la posición es prácticamente de Zugzwang. H6 como una necesidad de esperar, de ver que juega el blanco, porque no hay muchos movimientos. Si pueden ver, el caballo está controlado, las torres no tienen movimiento y prácticamente no hay movimientos útiles. Y yo diría que el H6 era prácticamente una posición casi de Zugzwang, donde cualquier jugada negra lo que trae es desmejorar la posición. H6, alfil B5, una jugada bastante interesante, porque ya la amenaza directa de D5 está allí latente ante cualquier jugada de las piezas negras. Como Carlsen nota que realmente está en Zugzwang y no tiene movimiento, puede sencillamente jugar alfil A6 y alfil B5 y esperar a que las piezas negras desmejoren su posición. Quizá hubiese sido únicamente necesario rey H8 o rey F8. Es que ni siquiera rey F8, porque exponerse en esta diagonal también es peligroso. F5 y D5. Veamos acá un poco el porqué de estas dos jugadas. F5 como única, digamos que herramienta o arma de liberación o de intento de ello, y fue respondido con un D5. Si pueden ver la captura acá, aunque parece que pierde un peón, la captura no era el plan de Carlsen, ya que ante peón por peón venía la jugada alfil F4, que permite que el peón llegue fácilmente. Por ejemplo, un tanto torre 6 como torre F6 permite que el peón avance sin ningún inconveniente. Por ejemplo, torre F6, F7, y ya prácticamente la partida se gana después de la amenaza de alfil C7. El peón avanza prácticamente solo con el apoyo de los alfiles. D5, la captura en D5 no puede ser realizada, y Bacher el francés juega G5, alfil D2, y noten que el objetivo de la jugada alfil D2 no es capturar el caballo, sino reubicar el alfil. El alfil en esta posición, en D2, tiene esta increíble amenaza que es seguir presionando el avance o el apoyo del peón para la futura promoción.
peón por peón, peón por peón, A6. A6 como única alternativa para poder realizar la captura en E5. En caso de que capturen allá en A6, ya es posible la captura en D5 sin tantos inconvenientes. Ahora bien, Carlsen sencillamente juega alfil A4, manteniendo las amenazas, evitando, controlando todas las piezas, controlando el caballo en C6, peón por peón, y alfil B4, que era lo que la amenaza desde un principio. Torre 6, torre por E6, torre 6, torre por D5, E por D5, y ya aquí notamos que prácticamente es todo forzado. Obviamente no sirve rey H7 por alfil C2, única rey F7, a lo que A3 vuelve a dejar digamos que el tema de que el negro no tiene jugadas útiles. Quizá alfil D5 como lo realizó el francés para intentar evitar el avance del peón, aunque de igual manera el avance se realizó porque ya no hay alternativa. No puedes parar las amenazas a caballo B7, alfil D7 y a pocas jugadas de terminar, ya que un último recurso, aunque tampoco serviría, me imagino que el recurso es el descubierto con alfil por H2 y tratando de capturar alguna de las dos piezas en caso de dama, aunque igualmente pierde la partida, quizá buscando algo de este tipo, aunque perdería igual con esta jugada. Aquí no hay mucho que ver, este final se pierde, no hay gran cosa, me imagino que de esta manera ya aquí no hay mucho que ver. Me capturo los dos peones y se gana el final. Aunque en esta posición Carlsen, en lugar de promocionar, aunque también gana, jugar sencillamente torre C6 con, bueno, prácticamente múltiples amenazas, entre ellas torre por A6, a lo que el francés juega alfil D4 defendiendo B6 y torre C7 donde claudica o rinde el francés. No hay otras jugadas, el caballo está atacado, el caballo no puede ser quitado de esa posición por la promoción en D8. Una partida realmente instructiva donde notamos que este caballo solamente hizo dos jugadas, es decir, después de que, bueno, yo diría que tres jugadas, caballo a de la casilla inicial, de acá a C6, de C6 a A5 y de A5 a B7, donde finalmente fue capturado porque tiene que evitar la promoción. Yo pienso que este tipo de posiciones o este tipo de partidas son bastante instructivas, no solo a nivel magistral, porque estamos viendo una clase prácticamente a un nivel altísimo, pero donde se aprende mucho de la colocación de las piezas y cómo explotar dichas ubicaciones. Cuando hay una pieza que está mal ubicada, como en este caso el caballo de A5, cómo fue explotado de principio a fin. Espero les haya gustado esta partida y bueno, probablemente mañana estaré subiendo. No tengo total seguridad, pero es muy probable que mañana, si no estoy tan cargado de ocupaciones, mañana esté subiendo otra partida de este Grand Chess Tour en Croacia, una partida que me gustó muchísimo y que espero mañana estar digamos que subiéndola. Espero les haya gustado y nos vemos hasta luego.